Saludos y muy buenos días, pueblo de Dios. Les saluda el autor Daniel Vadillo y le quiero recordar que Dios desea su bienestar, que vivas una vida en paz, en salud y en prosperidad en Dios. En este podcast estaremos hablando bajo el tema "Oh Dios, dame un buen encuentro". La palabra de Dios se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 12, cual lee: "Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham". El patriarca Abraham, padre de la fe, era ya viejo y avanzado en años. Jehová le había bendecido e enriquecido en todo. Sin embargo, Abraham tenía una gran necesidad, la cual necesitaría de un hombre de integridad, honor y confianza para poder asistir en su limitación. Y yo no sé si usted se encuentra en esa posición hoy en día, donde está buscando gente de confianza, gente de fe, gente de oración, gente que busca la dirección de Dios para poder ensanchar el lugar de su cabaña y tener una mayor influencia en la sociedad o quizás en su ministerio. La Biblia dice que su hijo Isaac, el hijo de la promesa, aún no había sido casado. El hijo por el cual Dios continuaría obrando la promesa de una gran nación, la promesa de que su descendencia sería como el polvo de la tierra, aún no tenía una esposa. En Génesis capítulo 24, versículo del 2 al 4 nos dice: "Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac". Vemos en este hermoso pasaje en Génesis capítulo 24 que Abraham tenía en alta estima a su criado damaseno llamado Eliezer. Y fue tanta la confianza y confidencialidad y respeto hacia su criado Eliezer que le puso para gobernar todas sus pertenencias. La Biblia nos narra que el criado era el más viejo de su casa, lo cual implica que Abraham le conocía íntimamente. Y hoy en día, cuando deseamos tener un mayor alcance, es de suma importancia el poder crear relaciones santas y crear una intimidad con el pueblo. Y es importante tener a gente de visión en el cual usted pueda compartir la visión y la misión que Dios ha depositado en su corazón. La Biblia nos dice que Abraham conocía de la conducta de este criado, y pienso que él observaba la fidelidad del criado al socializar en su propia casa y en la comunidad. O sea que eran gente de confianza. Un hombre recto no solamente en la casa de Abraham, sino también en la sociedad. Y qué lindo es que cuando estamos pidiendo un buen encuentro en la sociedad entre la comunidad cristiana, que Dios nos rodea a nosotros de gente que son de alto testimonio, gente ungido con la unción de Dios, que puedan ser de gran influencia entre la comunidad. Fue tanto el fervor y la estima de Abraham hacia él que lo llamó confidencialmente para comisionarlo a una misión. Este criado jamás se pensó que después de tantos años él sería parte del plan de Dios para bendición. Y yo le estoy hablando a alguien a través de este podcast que Dios te está preparando para estos tiempos para una gran comisión. Te va a comisionar de una manera poderosa. Y no solamente va a haber una palabra decretada de Dios para ti, sino también va a proveer todo lo que necesitas para que la misión sea cumplida. Vemos en este capítulo que Abraham fue bien específico en los requisitos y encomiendas hacia su criado Eliezer,
porque Jehová le había jurado que a su descendencia le daría la tierra de los cananeos. Le dice de la siguiente manera: me jurarás que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y luego le dice: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, o sea, a la tierra de su parentela. Y luego le dice: si la mujer no quisiere venir en pos de ti, será libre de este juramento. Vengo a decirte que cuando deseas un buen encuentro, Dios es bien específico en los requisitos que quiere que usted siga. En muchas ocasiones la gente viene a Dios con sus plegarias, sus peticiones, y vienen con una lista grande de las ideas que ellos desean presentarles al Señor. Pero qué lindo es encontrar a personas como Eliezer humildes para recibir las directrices de su Señor Abraham. Dios nos está pidiendo en estos días que seamos sensibles a la voz del Espíritu para escuchar las directrices específicas que Él desea darnos. La Biblia dice que entonces el criado Eliezer puso su mano debajo del muslo de Abraham y le juró sobre este negocio. Podemos observar y escudriñar el carácter del criado, porque vemos lo siguiente. Primeramente, escuchó atentamente a su señor. Abrió su corazón para recibir las directrices. No ofreció excusas ni se negó a la petición. Entendió la gran importancia de la misión y aceptó el reto. Fue obediente en cumplir los mandatos. Estuvo dispuesto a ser parte de una promesa divina por medio de Abraham e Isaac. Y último, abrazó la responsabilidad de ser el instrumento por el cual Isaac y las naciones serían bendecidas. Eliezer no tomó por poco lo que se le había comisionado, sino que se alistó ante Abraham con la gran responsabilidad de poder cumplir aquello por lo cual fue enviado. Él deseaba un buen encuentro. Y ese tipo de pensar y ese marco de espíritu debe ser la misma actitud que usted y yo debemos de asumir en estos tiempos. El saber que somos parte de una estrategia de reino donde Dios desea que tengamos un buen encuentro, que seamos bendecidos y prosperados a través de nuestra jornada espiritual, que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro, que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, tendrá un buen encuentro si sigue las directrices de su Señor. Hoy yo puedo concluir que el criado, al poner su mano debajo del muslo de Abraham, le expresaba que él estaba aún bajo su dominio y que él no contradeciría sus ordenanzas. Poniendo su mano debajo del muslo de Abraham, le fue una señal de un pacto y un juramento cual él cumpliría. El juramento bíblico era una ceremoniosa petición a Dios para ser testigo de un pacto, queriendo corroborar la conformidad de un dicho. El criado Eliezer se fue confiadamente a la comisión. Este, siendo un hombre de confianza en la casa de su señor Abraham, fue diligentemente a cumplir con la ordenanza de su Señor. En su jornada, Eliezer era sostenido por una palabra decretada sobre su vida, la cual, en mi opinión, le sostuvo marchando firme en el camino. Si nosotros deseamos tener un buen encuentro en nuestra jornada espiritual, tenemos que creer en las promesas de Dios. No podemos titubear y comenzar a dudar sobre nuestros talentos y habilidades, pero tenemos que entender de que hay una palabra de Dios decretada sobre nosotros para cumplir la labor la cual fuimos asignados. Eliezer no le quería fallar a Abraham. Jamás deseaba violar o quebrantar el pacto que hizo, sino que se esforzó para cumplir detalladamente con la misión. En Génesis capítulo 24, versículos del 10 al 12 declara:
Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor. Vemos aquí a un hombre apasionado en su asignación. Y yo le pregunto hoy en día a aquel que me está escuchando a través de este podcast: ¿cuán apasionado estás por la asignación? ¿Cuán comprometido estás con el Señor para cumplir con lo que Él le ha asignado? ¿Cuán esforzada está su vida para entender de que te tienes que sacrificar en ocasiones para que Dios comience a moldearte y enseñarte exactamente dónde Él desea que estés y con quién estés? Dios desea abrir puertas amplias. Dios desea retarnos en la jornada. Pero te hace la pregunta en el día de hoy: ¿cuán comprometido estás con tu asignación? Aquí Eliezer estaba al 110% comprometido con la asignación que Abraham le comisionó. Y hoy Dios, a través de su palabra, desea animarte para que continúes poniendo mano a la obra. Vemos aquí que después que Eliezer hizo esta oración, pidiendo un buen encuentro para él y para su señor Abraham, en ese preciso momento, cuando Eliezer clamó a Jehová, él pudo haberse recordado sobre la promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 4, donde Dios promete un hijo a su señor Abraham. Lo interesante de estos versículos es que Abraham le comunica a Dios que él no tiene hijos y el mayordomo de la casa era un damaseno. Abraham es específico al declarar que no tiene linaje, que no tiene descendencia por la cual él pueda ser bendecido ampliamente. También es concreto en mencionar que su criado Eliezer es un esclavo nacido en su casa. Por sus labios Abraham pronunció: he aquí será mi heredero un esclavo. Sin embargo, vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará refiriéndose al criado Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Eliezer, aun conociendo que él no sería heredero de la casa de Abraham, procuró el favor de Jehová y misericordia para su señor. En otras palabras, él deseaba que el deseo del corazón de su señor se cumpliese, que la casa de su señor se regocijare de la benevolencia sin igual de parte de Jehová. Aquí vemos un hombre nuevamente comprometido con su señor, que había hecho un pacto de lealtad. Un hombre que deseaba regocijarse de la bendición de Abraham. Un hombre que deseaba que la palabra de Dios se cumpliese al pie de la letra. Eliezer no quería ser piedra de tropiezo a la bendición de ninguna otra persona, sino que se alistó reconociendo que él mismo era un instrumento útil en la casa de su Señor. Y amado hermano, aquel que me escucha, eso es lo que Dios desea hacer con nosotros. Somos instrumentos en sus manos, donde nos ha equipado para ser de edificación al pueblo de Dios y a la comunidad cristiana. Todos nuestros talentos, todas nuestras habilidades, todas nuestras destrezas, nuestras capacidades, la unción y el don que Dios ha depositado en nosotros es para beneficiar al pueblo de Dios. En otras palabras, Él nos ha llamado siervos, nos ha llamado amigos de Dios, nos ha llamado utensilios útiles en sus manos. Vemos que Eliezer se acordó de la palabra dicha por Abraham en Génesis capítulo 24 versículo 7, que le dijo: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la tierra de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra.
Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Eliezer se apropió de una palabra profética sobre su vida, y pienso que él se motivó y se dijo a sí mismo: el ángel de Jehová de seguro irá delante de mí. No estaré solo ni andaré solo. Y no solo andaré acompañado, sino que él proveerá una compañera idónea para Isaac. En el corazón de Eliezer, él clamó a Jehová pidiendo tener un buen encuentro. En otras palabras, deseaba lo siguiente: quiso estar ampliamente preparado para recibir la promesa. Anheló tener el discernimiento para entender la voluntad de Jehová. Y finalmente aspiró ser buen administrador de los bienes de su Señor y hablar con sabiduría. En Génesis capítulo 24, versículo 14, Eliezer expresa: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Dios no tardó en cumplir lo que él había destinado para Isaac, pues la Biblia declara que aconteció que antes que Eliezer acabase de hablar, he aquí Rebeca acudía a beber agua a una fuente cercana de la ciudad de Nacor. Vemos aquí que Rebeca se acercaba con su cántaro sobre su hombro. Y Rebeca era hermosa en aspecto y conmovió el corazón de Eliezer para correr apresurado hacia ella y conocerla. Inmediatamente Eliezer le pide que le diese de beber de su cántaro, y Rebeca humildemente bajó su cántaro de agua y accedió a la petición. Rebeca no solamente le da a Eliezer de beber, sino que también hace un inmenso esfuerzo para darle de beber a todos sus camellos hasta saciarlos de agua. Esto demuestra que Rebeca era una mujer esforzada y que tenía consideración de los necesitados. Demostró tener un corazón agradable a Dios y por su conducta mostró hospitalidad y compasión. El criado Eliezer se maravilló de Rebeca y la premia con un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. El hecho de que Abraham le dio a su criado siclos de oro en vez de siclos de plata demuestra que él estaba altamente comprometido e interesado en sembrar en su destino. Y si usted desea a través de su ministerio tener un buen encuentro, es importante el sembrar en su destino. Yo tengo un dicho muy importante en mi vida, cual digo: you have to invest to progress. Tienes que invertir para progresar. Tienes que invertir en tu educación. Tienes que invertir en tu entrenamiento. Tienes que invertir en su imagen. Tienes que invertir en su ministerio. Tienes que invertir siempre, claro, en ayuno, oración, búsqueda de Dios, cuáles son los más importantes. Pero tienes que sembrar para su destino. Abraham estaba comprometido en su siembra porque tenía una fe amplia de que Dios le iba a bendecir en sobreabundancia. En mi opinión, pienso que muchos pensamientos correrían por la mente de Eliezer al ver que Rebeca tenía ciertas virtudes y cualidades que le serían de agrado a los criterios de su señor Abraham. De igual manera, esta joven mujer podía ser la vía por la cual la promesa del Altísimo sería hecha realidad para la casa de su Señor. Verdaderamente Dios estuvo preparando el destino glorioso de Isaac por medio de un criado que se sometió a la voluntad de su Señor. Y no solamente se sometió, sino que creyó en su corazón que Dios haría provisión. Eliezer no deseaba perder tal bendición y le pregunta a Rebeca cuál era su padre y si había lugar en su casa de su padre donde ellos podrían posar. Rebeca le declara que es hija de Betuel y que no solamente había lugar para ellos en su casa, sino también había paja y muchos forrajes para ellos en la casa de su padre.
Fue entonces Rebeca corriendo a casa de su padre a contarles estas cosas y para hacer preparativos. Al tener buen encuentro, el siervo Eliezer se inclinó a adorar a Jehová por su fidelidad y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Vemos aquí que Eliezer estaba agradecido porque exactamente lo que había pedido al Señor, al llegar a casa de Betuel, el criado y sus hombres fueron recibidos con regocijo y benevolencia. Y antes de comer, Eliezer les narra detalladamente sobre la encomienda recibida de su señor Abraham y cómo Jehová Dios le había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de su señor para su hijo Isaac. Eliezer creyó en la palabra de Jehová y en todas las señales que había recibido en el camino. Sin embargo, su señor Abraham le había informado diciendo: si la mujer no quisiera venir en pos de ti, será libre de este juramento. Notamos que había llegado el momento de la última confirmación. Pero en esta ocasión, Eliezer se dirige a Betuel y a Labán para preguntarles si ellos recibían sus palabras y la palabra de Jehová para el destino de Isaac. Este era el glorioso momento de la transición y posición, no solamente para Rebeca, sino también para el criado Eliezer. Podemos leer en estos pasajes bíblicos que Labán y Betuel aceptaron que esto provenía de parte de Jehová. Y Eliezer pudo ofrecer alhajas de plata y alhajas de oro, vestidos de las riquezas de su señor Abraham. Y finalmente Rebeca accedió a la petición voluntariamente. Culmino este podcast recordándote que las promesas de Dios son todas verdades y eternas. El ángel de Jehová ciertamente acompañó a Eliezer y le bendijo en su jornada, así como el ángel de Jehová le acompañará a usted. Cuando usted se apropia de la palabra del Señor y cree con todo su corazón que Dios le ha asignado y comisionado para una asignación específica, las bendiciones de Dios se alinearán para que seas prosperado en el camino. Todo lo que usted necesite para su jornada espiritual, ya Dios la ha preservado para ti. No demores en cumplir la petición de tu Señor Jesucristo. Así como Él es fiel a sus promesas, sé fiel al llamado que Dios le ha asignado. No se demore en el camino, porque de seguro Dios le dará señales a través de su jornada. Así como Labán y Betuel le respondieron a Eliezer diciendo: de Jehová ha salido esto, entendiendo estos que Jehová había destinado ese momento para gloria suya. Leemos en Génesis capítulo 24, versículo 51, que declara: he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Qué hermoso fue para Eliezer oír de la casa de Betuel diciendo: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Fue esta también señal de que todos los prerequisitos de Abraham se habían cumplido al pie de la letra. De igual manera era confirmación de la promesa de Jehová de hacer una nación grande y fuerte, de bendecir en él todas las naciones de la tierra. Así como Eliezer fue comisionado para su asignación, deseando tener un buen encuentro, Dios también desea que usted tenga buenos encuentros a través de su larga jornada espiritual. Le aconsejo ya al culminar este podcast que sigamos el gran ejemplo de Eliezer, que fue fiel a su asignación, fiel a su señor Abraham, que no titubeó ni demoró, sino que fue obediente y responsable en la comisión. Dios nos insta y nos anima en el día de hoy a creer en fe en su palabra, en las promesas que Él ha decretado sobre nosotros, para ser de edificación a su pueblo, pero que también tengamos buenos encuentros. Dios nos lleva
de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, para gloria de su nombre. Al regresar Eliezer a su casa, fue recibido con gran alegría, y su señor Abraham se regocijó y entendió que había encontrado a un hombre lleno de valentía, un hombre de confianza, un hombre de intimidad, que creyó en la palabra y fue de gran alianza para su casa. Dios nos rodeará de gente con un amplio corazón y con una gran pasión por la obra del Señor. Hoy hagamos eco de las palabras del siervo Eliezer, que dijo: oh Jehová, te ruego el tener hoy buen encuentro. Este ha sido Daniel Vadillo, y continúo regocijándome de lo que Dios está haciendo en su casa y en su vida. Para más información de nuestro ministerio y de nuestros libros, pueden visitarnos a nuestra página danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Sé bendecido en Dios, que tengas una semana y un año excelente. Realmente Dios está haciendo milagros y prodigios en medio de su pueblo. Estamos aquí presentes todos los miércoles por Oasis Radio 97.3 FM de 5:30 a 6 de la tarde. Sé exitoso en Dios y que tengas en todo tiempo un buen encuentro.